Muy buen día, mi nombre es Dairiela Montes, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas y el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que son los triggers. Entonces, para empezar, ¿qué es un trigger? Vamos a empezar definiendo qué es un trigger. Un trigger o disparador es un objeto que se asocia tanto con tablas y se almacena en la base de datos. Su nombre se deriva por el comportamiento que presentan en su funcionamiento, ya que aquí se ejecutan cuando sucede algún evento sobre las tablas a las que se encuentra asociado. Luego tenemos los eventos que hacen que se ejecute un trigger, son las operaciones tanto de insert, de update, y de un delete, ya que modifican lo que son los datos en una tabla. Luego tenemos lo que es una estructura básica. Una estructura básica de un trigger se divide en tres partes importantes, la cual es la primera una llamada de activación, la segunda una restricción, la tercera una acción a ejecutar. En cuanto a una llamada de activación tenemos que esa es la sentencia la cual permite disparar el código el cual vamos a ejecutar. Luego en la restricción es la condición necesaria para realizar el código y esta restricción puede ser de tipo condicional o de tipo nulidad. Eh, en último lugar tenemos lo que es una acción ejecutar. En la acción ejecutar hay una secuencia de instrucciones a ejecutar una vez que se han cumplido lo que son las condiciones iniciales. Luego tenemos tipos de triggers. Existen dos tipos de triggers que son bien importantes. Tenemos lo que son los after triggers y los instead of triggers. Vamos a empezar definiendo los after triggers. Los after se ejecutan después de llevar a cabo una acción de las instrucciones, tanto de un insert, un update, un merge, un delete, y los triggers after no se ejecutan nunca si se produce una infracción de restricción. Por lo tanto, no se pueden usar estos triggers para ningún procesamiento que pueda impedir infracciones de restricciones. Luego tenemos lo que son los instead. Ellos pues pasan por alto lo que son las acciones estándar de la instrucción de desencadenamiento, por lo tanto se pueden usar para realizar una comprobación de errores o valores en una o más columnas y a continuación realizar acciones adicionales antes de insertar, antes de actualizar o antes de eliminar alguna fila o varias filas. Luego tenemos lo que es la sintaxis básica, perdón. Primeramente tenemos un create. Tenemos un create trigger junto al nombre del disparador. Seguidamente tenemos un on. Esto viene seguido del nombre de la palabra o vista por la cual se establece el trigger. Luego tenemos un for y este for lo que hace es que indica la acción, o sea, el evento o el tipo de modificación sobre la tabla o vista que activará el trigger, ya que puede ser un insert, puede ser un update o puede ser un delete. Y este debe colocarse al menos en una acción. Si se colocan más de una, deben separarse por comas. Por último, tenemos lo que es la palabra as. En esta palabra, pues, viene lo que es el cuerpo del trigger. Es decir, aquí se especifican lo que son las condiciones y las acciones del disparador, es decir, las condiciones que determinan cuando un intento de inserción, actualización o borrado provocan lo que son las acciones que el trigger va a realizar. Entonces, como consideraciones generales tenemos que un create debe ser la primera sentencia de un bloque y solo se puede aplicar a una sola tabla. Luego tenemos el disparador. Este se crea solamente en la base de datos actual, pero puede hacer referencia a objetos de otra base de datos. Entonces, las siguientes instrucciones no están permitidas en un desencadenador, como ser un create database, un alter database, un drop database, etc. Y por último, se pueden crear lo que son varios triggers para cada evento, es decir, para cada tipo de modificación, lo cual sería una inserción, una actualización o un delete. Bueno, entonces esto vendría siendo lo que es la sintaxis básica. Y luego tenemos lo que son las características principales. Dentro de las características principales de un trigger tenemos que se definen para una tabla o una vista en específico. Se crean para conservar lo que es la integridad referencial y la coherencia entre los datos entre distintas tablas. También un trigger se asocia a un evento, o sea, una inserción, una actualización o un borrado sobre una tabla. Varios triggers del mismo tipo, como ser un insert, un update o un delete, en una tabla lo que hacen es que permiten realizar distintas acciones en respuesta
a una misma instrucción de modificación. Ahora, si se intenta modificar, es decir, agregar, actualizar o eliminar datos de una tabla en la que se definió un trigger para alguna de estas acciones, el trigger se ejecuta en forma automática. Entonces, esto ha sido toda mi aportación y mi compañera pues le va a seguir explicando más acerca de lo que son los triggers. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Francisca Alejandra Ramírez y yo voy a continuar explicándoles un poco más sobre qué son los triggers. Bueno, vamos a hablar de para qué sirve el trigger. Pues su función principal es que nos ayuda a gestionar la base de datos. Gracias a ellos, muchas de las operaciones se pueden realizar de manera automática, sin necesidad de la intervención humana. Esto pues nos permite ahorrar mucho tiempo. Otra de sus funciones es que se puede aumentar la seguridad y la integridad de la información. Esto se consigue gracias a la programación de restricciones o requerimientos de verificación que permiten minimizar los errores y sincronizar la información. Podemos ver que una de sus ventajas es también que no es necesario recurrir a lenguajes externos de programación, ya que esto se puede realizar perfectamente desde la propia base de datos. Continuamos ahora explicando cómo se puede utilizar un trigger. Existen tres maneras, con un insert, con un update o con un delete. Ya sea cuando el usuario quiere insertar un dato, quiere actualizar la base o pues quiere borrar información. De esta manera pues se puede ejecutar un trigger. ¿Qué se requiere? Un permiso. Por tanto, para poder usar un trigger es necesario que el usuario posea permisos para insert y delete y pues la misma base de datos. Ok, ¿cuáles son algunos de los posibles efectos de utilizar un trigger? Como característica podemos decir que el trigger puede almacenar datos afectados por las sentencias de tablas temporales. En principio no aceptan ningún tipo de argumento o parámetro. Como segundo punto, podemos decir que no está habilitado para la ejecución los comandos rollback o el commit, ya que estas forman parte de la sentencia SQL del trigger. Y bueno, respecto a los posibles efectos, podemos decir que hay que tener en cuenta que si se han programado de forma incorrecta, podrían ocasionar mutaciones en las tablas. Entonces, estas son algunas de las cosas a tener en cuenta cuando vamos a utilizar triggers. Ahora vamos a hablar de los ejemplos. Existen muchas maneras, la verdad, para poder utilizar triggers. Voy a mencionar una lista corta. Podemos crear una copia automatizada que registre cada cliente que entra a un e-commerce, por ejemplo. Puede ser para un e-commerce o para cualquier otro sistema o a un negocio en los que se necesite gestionar los registros de los clientes. También podemos crear alertas que avisen de cuándo se ha modificado algún dato en una tabla. Podemos programar una base de datos para que se realice un pedido de forma automática cuando el stock ha llegado a un mínimo determinado de unidades. Podemos también bloquear la inserción de datos incorrectos o de transacciones inválidas. Esto sería muy útil, la verdad, para no estar agarrando, se podría decir, información basura que no se va a necesitar porque está incorrecta. Puede ser, por ejemplo, un número de identidad cuando escriben un dígito de más, un teléfono incorrecto que escriben dígitos de más o un inicio inválido. También podemos contabilizar estadísticas sobre accesos a una base de datos y las acciones que se han llevado a cabo en ellas. Duplicar tablas con información sincronizada. Pueden ser muchos los ejemplos y en nuestra participación de esta exposición vamos a presentar tres ejemplos. Uno será realizar un cálculo en un campo de una misma tabla o también de otra. Como segundo ejemplo, vamos a desencadenar un procedimiento almacenado y el tercero pues va a ser ejemplificar cómo se puede realizar la auditoría
de tablas utilizando triggers. Y bueno, podrían ser muchos más ejemplos, pero estos son algunos de los que vamos a ejemplificar. Entonces yo dejo a mi compañero para que continúe con su participación. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Yo les voy a hacer un pequeño ejemplo sobre los triggers. Voy a comenzar pues mencionando que esos son procedimientos que se ejecutan según instrucciones ya definidas. Esos pueden ser los insert, los delete, los undo. Con eso nos ayuda a gestionar pues de una mejor manera lo que es nuestra base de datos y se garantiza lo que es la integridad de la información. En este caso pues el ejemplo es de ventas. Para eso, pues yo tengo lo que es una pequeña base de datos, la cual tenemos tres tablas. Una que es categoría para poder iniciar lo que son los distintos tipos de productos que tenemos. La tabla producto que tiene lo que es el ID del producto, el nombre, el ID de la categoría para hacer referencia a la tabla anterior, el precio, los disponibles y los detalles de esta. Y también tenemos lo que es la tabla venta, que es donde pues vamos a registrar lo que son los movimientos, ¿verdad? Que tenemos. En este caso, pues vamos a crear nuestra base de datos. Vamos a empezar en ella. Y vamos a proceder a crear nuestras tres tablas. Tengo ya aquí listo lo que son unos inserts de categorías con 4 categorías. Vamos a hacerlo de un solo. Y tenemos unos insert también para lo que son los productos que son los que nos van a ayudar, ¿verdad? A realizar a desarrollar el trigger. En este caso aquí tenemos el código del trigger. Que nos comienza aquí, creamos el trigger con el nombre de realiza ventas. Pues tenemos lo que es aquí la especificación de que en qué tabla lo vamos a realizar, que sería en la tabla de ventas. Y se va a ejecutar pues cuando realicemos un insert. Para eso necesitamos declarar pues lo que son las variables productos y la variable cantidad. Esta pues la vamos a llenar con la información debida, ¿verdad? Jalamos lo que es la cantidad de productos y la cantidad, el dato de lo que tenemos en la cantidad. Para hacer la actualización de estos, pues lo tenemos aquí. Vamos a actualizar lo que es nuestra variable disponible de nuestra tabla productos, restándole la cantidad que vamos a ingresar. Con esto lo ejecutamos, creamos nuestro trigger. Vamos a revisar primero nuestra tabla productos, ¿verdad? Para ver cómo estamos ahí con nuestros ingresos. Tenemos, vamos a ver, vamos a afectar lo que es la 4, que es la de la Coca-Cola. Dice que tenemos 14 disponibles. Entonces, ¿qué va a pasar si realizamos una venta? Vamos a ver, vamos a realizar, sería el ID 4 y vamos a ver, tenemos 14, le vamos a quitar 4. Vamos a vender 4 Coca-Colas. Vamos a ver cuánto nos queda. Actualizamos por lo que es nuestra tabla de productos y aquí tenemos lo que es la tabla de, bueno, el producto de Coca-Cola. Teníamos 14, vendimos 4 y nos quedaron 10. Esto pues, ¿qué es lo que hace? Nos actualiza ya de un solo lado, nos realiza el insert de la nueva venta y nos hace la actualización pues de en la tabla producto, ¿verdad? Restándole la cantidad que ya vendimos. Muchísimas gracias y los dejo con mis compañeros. Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristian Alexander Díaz y a mí me toca hablar acerca de los triggers, dando un ejemplo. Existen dos tipos de trigger, que son los trigger actor, que son los que se disparan antes de realizar una acción en una tabla. De eso fue lo que habló mi compañera. Ahora yo les vengo a hablar un poco de otro ejemplo de trigger, que es el instead of, que son los que se disparan antes de que realice una acción, como ser un insert, un delete o un day. Dice, las acciones se ejecutan únicamente cuando cumplen el criterio definido. Y para eso les he traído este ejemplo, dice, donde vamos a crear 3 tiendas, 3 tablas de tipo tienda que tienen datos similares, en lo cual el trigger instead of lo que hace aquí es que va a elegir una de estas 3, de la cual nosotros le digamos qué acción va a realizar. Para eso ya tenemos creado nuestras 3 tablas, como pueden observar.
que tiene columna de envío, código de producto, nombre y cantidad. Cabe recalcar que el listing out funciona para vistas, para lo cual tendremos que crear una vista de tiendas en la que irá la columna envío, código de producto, nombre, cantidad y otra columna que le agregaremos como el destino de tiendas. Vamos a ejecutar este comando. Comando completado correctamente. Y aquí podremos ver la tabla con sus respectivas columnas, como envío, código de producto, nombre, cantidad y destino. Ahora proseguiremos a crear el trigger, el cual llevará nombre por destino. En nuestra vista tienda, donde se insertará nuestro trigger. Para eso, los insert into en la tienda 1, tienda 2 y tienda 3. Como acabamos de decir, el listed out se inserta, realiza una acción antes de insertar. Como por ejemplo, aquí vamos a insertar en la tienda número 1, entonces él va, antes de que suceda esta acción, él ya va a saber en qué tienda agregar los datos. Agregaremos nuestro trigger. Comandos completados correctamente. Ahora verificar. Podemos agregar datos a la tienda 1. Como pueden ver, ahora se agregaron los datos. Ahora la seleccionaremos. Aquí están los datos guardados que acabamos de realizar aquí. Podemos seleccionar las otras 3 tiendas. Como pueden ver, las otras 2 están vacías. Eso quiere decir que el trigger se disparó antes de que la acción pasara. Entonces, se agregó en la tienda 1. Podemos agregar más datos. Agregaremos estos datos a la tienda 3. Pueden ver afectadas. Vamos a revisar nuestras tiendas. Y aquí se puede ver que se agregaron los datos a la tienda 3. Y así podríamos hacer otro ejemplo. Y agregarlo a diferentes tiendas. Lo ejecutamos y podemos ver las tiendas. Y aquí se puede ver cómo se agregaron a diferentes tiendas. Entonces, nuestro trigger TR destino fue creado en nuestra vista de tiendas. Y para ello vamos a ir a revisar. Seleccionamos, ejecutamos y como pueden ver aquí, cuando nuestro trigger se disparó, aquí manda. Buenas tardes, mi nombre es José Napoleón, integrante del grupo número 4. Y vamos a continuar hablando sobre lo que nos compete a nosotros, en este caso los triggers, dando una introducción a cómo es su funcionamiento. El funcionamiento de los triggers, como ya hemos venido viendo con la parte teórica, es que son un disparador de algún evento. Este evento está ligado a una tabla de nuestra base de datos. Este tipo de eventos a nosotros no funciona porque nosotros queremos automatizar lo que son nuestra base de datos, queremos buscar la eficiencia y en este caso pues nosotros vamos a ver cómo funciona cuando el trigger no dispara directamente un solo evento, sino que lo dispara a través de un procedimiento almacenado. Esto podría asustar por concepto a muchas personas, ya que están acostumbrados al estándar de la sintaxis de los triggers. Sin embargo, es algo perfectamente posible, como vamos a ver. En este caso vamos a iniciar creando nuestra base de datos y la voy a explicar al final del proceso. Vamos a crear vamos a eliminarla en este caso, luego la creamos.
y la vamos a usar. Vamos a eliminar este comando que ya no nos funciona. Y vamos a crear en este caso la primera tabla de nuestra base de datos y la segunda. Ahora bien, diciendo, nuestro trigger se va a disparar cuando suceda un evento dentro de esta tabla. En este caso, cuando sea un insert, ya hemos visto que se puede desencadenar cuando hacemos insert, cuando hacemos update o cuando hacemos delete, entre otros. Entonces, en este caso vamos a usar el insert. En este punto ya tenemos nuestro procedimiento almacenado. Lo vamos a crear. Y abajo tenemos el trigger. Bueno, viendo cómo funciona nuestra base de datos, tenemos que en la tabla de productos tenemos productos bastante simples como para venderse en una pulpería. En este caso tenemos el código del artículo. La sección en este caso sí sería una sección de alimentos, una sección de juguetes o una sección de artículos escolares, por ejemplo. Tenemos el nombre del artículo, el precio, si es importado, y el país de origen, que en este caso realmente no nos importa mucho, por eso los he dejado con valor de null. Estos datos de aquí sí son los importantes porque nos van a ayudar con nuestro negocio. En la tabla de registro nosotros vamos a almacenar 3 datos importantes que cada persona que esté ligada a la base de datos va a hacer. Entonces nosotros almacenamos estos 3 datos para llevar un control. Los procedimientos almacenados, como mencioné antes, funcionan para automatizar procesos y la eficiencia de la base de datos. Entonces nosotros lo que queremos es, si hay muchas personas que van a interactuar con una base de datos, tener un procedimiento que nos ayude a no interactuar directamente para evitar errores con lo que está almacenado dentro de nuestras tablas. En este caso ya tenemos nuestro procedimiento almacenado que, como su nombre lo indica, almacena un proceso. Y el proceso es el siguiente. Aquí tenemos la sintaxis para crearla. La de create procedure, el nombre que en este caso se llama SP, agregar productos registro, que va a almacenar los 3 productos antes mencionados, los 3 registros antes mencionados. Continuando, as begin, y aquí hace la parte del insert. Insert y los valores que nosotros ya le indicamos. En este caso, con estos parámetros de arriba, pero aquí abajo es donde funciona la magia. Nosotros aquí ya tenemos el trigger. El trigger nosotros lo podemos usar de distintas maneras. En este caso va a ser un trigger para que se va a desencadenar cuando nosotros insertemos en la tabla de productos. El nombre del trigger se llama products AI, que está ahí por sintaxis. A nosotros nos indica que el evento que se va a desencadenar va a ser after insert, como vemos aquí adelante. Entonces tenemos que create trigger product AI on products after insert. As begin, y aquí es donde se ejecuta lo que nosotros queremos. En este caso se va a ejecutar almacenando, en este caso con el valor número 1, ya que no tenemos nada almacenado. El valor de la carne y el nombre, por supuesto. Entonces aquí vamos a comprobar que funciona. Le damos F5, tenemos que ya fueron afectadas y vamos a comprobarlo, ya fueron afectadas ambas tablas. Y si le damos aquí para comprobar que se registraron los productos, tenemos que, efectivamente, nuestro procedimiento almacenado funciona. Así que lo dejo con la parte final de la parte práctica y muchas gracias. Buen día, compañeros. Yo les vengo a hablar un poco sobre los triggers de auditoría en la base de datos SQL Server. Primeramente, para cuestiones demostrativas, vamos a crear una tabla de ventas. Este es para ejemplo, una tabla de ventas donde vamos a poner un ID de contacto, una fecha adquirida y el estatus del contacto. Esta es una tabla básica que guarda la información de ventas de un usuario. Luego vamos a crear una tabla de auditoría de ventas donde vamos a crear una relación 1 a 1 y va a ser la llave primaria de esta tabla, donde vamos a guardar la información que obtenemos de la tabla de ventas. Vamos a guardar aquí, solo que le vamos a agregar 2 campos más, que quién la cambió, este sería el usuario de la base de datos, y cuándo la cambió, que sería la fecha exacta en cuando se hizo un insert o un update, como se demuestra en el trigger. Vamos a crear el trigger auditoría en la tabla de ventas.
donde después de cada update o insert en la tabla, se ejecutará este trigger. Insertará la información ID contacto, fecha querida, estatus contacto, quién la cambió, que sería el usuario de la base de datos. Si se fija aquí, es una función que SQL Server nos proporciona para sacar el usuario que hizo la modificación y el getDate. Igual, el ID contacto, la fecha querida, el estatus contacto, vienen del insert que estaríamos creando, ¿verdad? Entonces vamos a probar ahorita un insert ahorita en la tabla de ventas, donde el ID contacto 2 se vuelve activo y vamos a realizar el insert en la tabla de ventas. Ejecutamos esto y se ve que se crean dos modificaciones. Y para ver los cambios o ver la auditoría en esas tablas, ejecutamos esto y vemos que nos ha creado esta entrada en la tabla de auditorías gracias al trigger que realizamos, donde podemos ver la información que antes mencioné, el ID del contacto, que sería el 2, lo cambiamos a activo, aquí se ve el estado del contacto, quién lo cambió, pues el usuario de la base de datos, y cuando lo cambió, que sería la fecha exacta de hoy, bueno, del sistema, ¿verdad? De la base de datos. Y con esto, esta es una forma de demostrarlo, pero se puede indagar más de acuerdo a la estructura de la tabla o de la base de datos para así monitorear o auditar las tablas o cualquier modificación que se haga en una tabla. Con un trigger de auditoría lo podemos lograr. Eso sería todo de mi parte, compañeros. Que tengan un buen día.